Yo soy Alejandro López, soy artista gráfico. Mi trabajo es el resultado de la educación en diseño gráfico y en artes aplicadas. Creo que la mejor decisión que tomé fue justamente estudiar diseño gráfico a la par de artes plásticas a nivel de diplomados y demás, porque así tuve la oportunidad de involucrar todo lo que son los conocimientos acerca del poder de la imagen y las técnicas del arte y la manera en cómo expresar. Es como mezclar la parte inteligente y la parte emocional de las artes gráficas. ¿Cuál es la diferencia entre arte y diseño? Bueno, creo que la principal diferencia es el motivo por el cual fue creado. Normalmente cuando se realiza un diseño, se realiza bajo una necesidad específica. Tenemos un problema que resolver de comunicación visual, que comunique, que emita un mensaje. En cuestión de arte, la principal necesidad es justo expresarse. Ser honesto en pos de los sentimientos, involucrando ciertas técnicas y conocimientos de las mismas. Entonces, creo que justo ahí radicaría la diferencia. Desde tu punto de vista creativo y artístico, ¿arte y artesanía pueden ser diferentes o deben ser diferentes? Son diferentes, de hecho. Una artesanía muchas veces es creada desde la tradición y desde los conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación y tienen que ver, en los grandes casos, con la transformación de los recursos naturales de la localidad. Cuando hablamos de diseño, un diseñador pues, tiene una preparación, sabe acerca del poder de los mensajes, acerca de cómo llegar a cierto público para satisfacer esas necesidades o comunicar. Y en cuestión de la artesanía, va muy ligada a la cuestión del arte definitivamente, hay toda una técnica dominada que es transmitida de generación en generación y esta puede ser desde luego práctica e utilitaria. Para realizar un objeto artesanal, ¿cuáles son los principales aspectos que consideras en su desarrollo y elaboración? Bueno, para realizar algo artesanal definitivamente hay un conocimiento que es ancestral, normalmente es transmitido de familia a familia, conocimiento desde luego sobre los materiales y las técnicas de transformación de estos materiales. La gran mayoría recurren a la cercanía, a la prontitud y a la facilidad y desde luego los caracteres el carácter de tradición. Hay historias contadas, historias de las comunidades que se cuentan a través de estas artesanías plasmadas ya sea gráficamente o de transformación, así que existen como lineamientos o líneas en las cuales se va transformando que van muy vinculadas a lo que es nuestro proceso creativo también como diseñadores. ¿El proceso de diseño que sigue, cómo lo estableció? ¿Siempre es el mismo o cambia según el tipo de proyecto? No, creo que siempre está cambiando, sobre todo porque como diseñador, por ejemplo, hay puntos diferentes a los cuales quiero llegar. Muchas veces recurro a elementos que rayan en el arte como el dibujo, como el dominio de materiales artesanales y demás. Y desde luego, cada uno de los proyectos requiere tiempos diferentes, procesos diferentes, herramientas diferentes, así que creo que sí tiene que ver un poco con la visión. Ya cuando se tiene una experiencia, puedes determinar cuál es el efecto final que quieres lograr en esa pieza. Para usted, ¿qué es el diseño artesanal y cuáles ventajas considera que hay cuando lo trabaja? El diseño artesanal definitivamente es algo de carácter único. Un valor agregado definitivamente es las emociones cargadas sobre la creación de ese objeto, el resultado final que lo hace único, en el cual cuando hay un artesano, un artista de por medio, cada una de las piezas es dotada de una historia y un proceso personal también. Cada una de las piezas va a tener una ligera diferencia que lo hace único, que lo hace coleccionable, que lo hace deseable. Y desde luego, independientemente que estamos en una época donde todo el mundo quiere las cosas rápidas, de excelentes calidades y económicas, hay gente también que busca lo particular, hay gente que busca lo especial, hay gente que se dedica a coleccionar esas piezas que fueron creadas desde la mano artesanal y lo entiende, lo paga la diferencia. ¿Y usted considera que hay desventajas al trabajar un diseño artesanal?
Creo que todo tiene que ver también un poco con las ambiciones de quien lo está produciendo. Si tú estás buscando hacer algo de manera más rápida, con los óptimos resultados, de una forma más económica y acelerada, pues puede ser que recurras a ciertos elementos para lograrlo. Creo que eso sería una desventaja a la hora de trabajar la cuestión artesanal, donde normalmente no hay algo electromecánico y de una lectura con inteligencia como para realizarlo, pero hay también cosas muy importantes, que es el disfrute de los procesos. Al inicio de su trayectoria, ¿qué es lo que determinaba para asignar el precio a sus trabajos? Bueno, eso también va evolucionando. Definitivamente al principio uno no tienes la experiencia de cómo valorar tu trabajo, de cómo cotizarlo, de cómo darle precio, y haces una sumatoria. Dices, si mi material me costó tanto, le apliqué tanto tiempo, pues quiero ganar un poquitito más. Pero te das cuenta que realmente hay algo más allá, que es la idea creativa, que la originalidad y el concepto tienen un precio también. Desde luego, tus piezas se van viendo también supeditadas a la oferta y a la demanda. Muchas veces son los propios coleccionistas, los compradores y las galerías que te van dando ese impulso para que tus piezas vayan subiendo. Y con el tiempo vas agregando el concepto, la originalidad y la demanda que tienes y los reconocimientos que vas teniendo sobre tu trabajo. ¿De qué manera se dio cuenta de que el diseño artesanal o artes manuales era lo que quería aplicar en sus proyectos? ¿De dónde nace ese gusto o esa necesidad por hacerlo así? De la necesidad y del gusto personal por crear algo que fuera especial. Siempre me ha gustado los procesos de reproducción en serie, siempre y cuando estén involucrados lo manual. Sobre el placer de saber que cada una de estas placas fue carvada manualmente, que fue entintada manualmente, impresa manualmente en un tórculo que pareciera ser una máquina de tortura medieval, y que nos permite estar en contacto directo con el proceso de sudarlo y de hacer realmente algo especial. Para usted, ¿una artesanía qué objetivo debe de cumplir según su propia experiencia y cercanía con este tipo de procesos? Bueno, hay artesanías que funcionan de manera utilitaria, y en México tenemos una gran variedad de expresiones de este tipo de artesanías, y nos encontramos con cobijas, rebozos, cestería, cerámica, cobre, joyería. Creo que si hay una parte utilitaria definitivamente en las artesanías, hay un gran poder de comunicación, de transmisión de historias, de transmisión de herencias, de identidad regional, y en mi caso una necesidad de contar historias por medio de gráficos a través de placas, que es un proceso personal. Cualquiera podría decir, bueno, es que lo tuyo no tiene una parte utilitaria en lo que estás haciendo, y sin embargo tiene una parte que llena una necesidad personal, una parte que llena necesidades en el público, de rodearse de elementos visuales que le estimulen la creatividad, la estabilidad, de sentirse identificado, de despertar esa armonía en los espacios que habitan. Alejandro López, ¿cómo definiría su estilo? Es un estilo definitivamente folclorista, puesto que está basado en todo lo que son las historias y las tradiciones de nuestro pueblo, de las mujeres luchadoras, de todas nuestras identidades. Tiene una solución infantilista, ya que recurrí a muchos elementos mi trabajo, del diseño gráfico para estilizar, para simplificar las formas. Puede decirse que hasta de vanguardia a la hora de utilizar materiales experimentales para lograr estos efectos, y también experimental en la parte en la que juego mucho con los soportes, me brinco a textiles, papeles preimpresos, soportes efímeros, para crear incluso con ellos piezas escultóricas. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas prestado un poco de tu tiempo. Nos da mucho gusto haberte conocido, y creo que eres una persona muy importante para nosotros, que nos inspira mucho, y es un placer conocer tus trabajos y conocerte a ti también. Pues bienvenidos, así que cuando gusten, mi estudio siempre está abierto para que
tener nuevas visitas, ver que estoy creando de nuevo en la nueva temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.